Bueno, buenos días a todos. En la pregunta de hoy, que es el apartado número 7 de nuestro tema de derivadas, vamos a ver ejemplos de funciones no derivables. Os voy a mostrar, porque todas las funciones no son derivables. Hemos estado derivando muchas funciones, pero hay funciones que no son derivables. Exactamente, por ejemplo, vamos a estudiar muchas funciones definidas a trozos, igual que estudiamos en el tema pasado las discontinuidades, porque había distintos saltos y distintos tipos de discontinuidades. Pues ahora vamos a ver que las funciones también en determinados puntos pueden que no sean derivables. Bueno, pues voy a mostraros primero unos cuantos ejemplos a nivel gráfico, que es como mejor lo entendéis. Es decir, ejemplos de funciones derivables y no derivables, pero expresadas gráficamente. Bien, bueno, mirad la primera, el apartado A. He dibujado una parábola. Como veis, eso es una función polinómica, cuadrática exactamente, que es continua, que su dominio es todo R, continua en todo R y derivable en todo R. Es decir, una función polinómica no tiene absolutamente ningún problema, ni en su dominio, ni en su continuidad, ni en su derivabilidad. Nos vamos al apartado B, y en el apartado B vemos que es una función definida en dos trozos. Para los x menores que 2 está definida como un trozo de parábola, y a partir del 2 un trozo de recta. Es decir, es polinómica antes del 2, polinómica después del 2. Sin embargo, en el 2 hay un punto crítico, que lo podemos llamar, es decir, un punto que habría que estudiar aparte. Bien, ¿qué vamos a estudiar de este punto? Bueno, pues lo primero miramos si está en el dominio. En el dominio sí está, porque no está en el trozo de la izquierda, pero está en el de la derecha. Con lo cual el dominio es todo R. En cuanto a discontinuidad, ¿qué le pasa? Pues que es discontinua, hay una discontinuidad de salto finito en el 2. Luego, esta función en x igual a 2 no es continua, es discontinua. Y automáticamente, si es discontinua en 2, es no derivable en 2. Si no es continua, no es derivable. Eso es siempre. Bien, el tercer ejemplo que he elegido, otra función definida a trozos. Veis que hay un trozo antes del menos 2, entre el menos 2 y el 2 otro trozo, y a partir del 2 otro trozo diferente. La función, ¿qué dominio tiene? Todos los números reales. ¿Es continua? Sí, porque la he dibujado de un solo trazo. Veis que es continua. Luego es dominio todo R y continua en todo R. Sin embargo, mirad lo que le pasa en el menos 2 y en el 2. Mirad que por la izquierda, si yo dibujara la recta tangente, me vendría con esta inclinación decreciente, ¿la veis? Sin embargo, si dibujara la recta tangente aquí por la derecha, me vendría hacia arriba. Luego veis que la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha no coincidirían. Este punto de aquí, donde la función es continua, pero no es derivable, se le llama punto anguloso. Bueno, pues esta función tiene dos puntos angulosos, el menos 2 y el 2. Resumiendo, es dominio todo R, continua en todo R, pero en menos 2 y en el 2 no es derivable. Es continua, pero no derivable. Bien, otro ejemplo, el D. En el D lo que le pasa es que tiene dos trozos, una función definida en dos trozos, antes del 1 y después del 1. Antes del 1 es un trozo de recta, después del 1 es un trozo de parábola. Pero ahora el dominio no es todo R, es R menos el 1, porque el 1 no está ni en el trozo de la izquierda ni en el trozo de la derecha. Además es discontinua en x igual a 1, porque hay un salto finito. Y además, si no es continua, automáticamente tampoco es derivable en 1. Luego dominio es R menos 1, continua en R menos 1 y derivable en R menos 1. Y el último ejemplo que he elegido es este que veis ahí. Bien, esta función vuelve a ser una función definida en tres trozos, antes del menos 2, entre el menos 2 y el 1, y a partir del 1 hasta más infinito. Es un trozo de recta, otro trozo de recta y un trozo de parábola. Los trozos, como veis, son continuos, pero hay que estudiar siempre los cambios que están en el menos 2 y en el 1. ¿Qué le pasa en el 1? Bueno, el dominio es todo R.
¿Veis? Porque aquí está todo esto y el 1 está aquí en la izquierda, aunque no está en la derecha, claro, no puede estar en los dos lados, pero está. Con lo cual el dominio es todo R. En el 1 lo que le pasa es que hay un salto finito, luego es discontinua en 1. Si es discontinua en 1, automáticamente en el 1 no es derivable, es no derivable. Luego en el 1 es discontinua y no derivable. Sin embargo, en el menos 2 es continua, pero mirad que a la izquierda tiene pendiente negativa porque baja y a la derecha la tangente va hacia arriba. Luego las derivadas por la izquierda y por la derecha, ¿veis? Las pendientes son distintas. Luego esto es un punto anguloso. Es continuo en menos 2, pero no es derivable en menos 2. Con lo cual el dominio es todo R. Es continua en R menos el 1 y es derivable en R menos el 1 y el menos 2. Bien, pues ahora vamos a ver algún ejemplo, pero analíticamente. Bueno, os cuento primero un poquito de teoría, por si la queréis ir anotando. A ver, las funciones no derivables, o que van a ser, que vamos a poderle calcular su derivada, salvo en determinados puntos, es decir, que van a ser no derivables en puntos sueltos, son las definidas a trozos, ¿bien? Son las que vamos a estudiar. Entonces, cosas que tenemos que tener muy claras. Si f no es continua en un punto, automáticamente deduces que no es derivable, ya no hay que seguir estudiando. No es continua, no derivable. Discontinua, no derivable. Sin embargo, si es continua en ese punto, pues puede ocurrir que también sea derivable o que no sea derivable. ¿Cómo tendríamos que ver si es derivable o no derivable en ese punto? Pues tendríamos que estudiar la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son distintas, pues quiere decir que no es derivable en ese punto. Y si las derivadas coinciden, las derivadas laterales coinciden, entonces sí es derivable en ese punto. Muy bien. Primer ejemplo, pero ya no a nivel gráfico, sino analítico. Por ejemplo, esta función definida en dos trozos. F de x igual a x cuadrado más 1 si x es mayor que 0, x más 1 si x menor o igual que 0. Es decir, después del 0, de 0 a más infinito, está definida por un trozo de parábola, una función cuadrática, y antes del 0 por una función de grado 1. Tanto esta como esta son polinómicas, es decir, de 0 a más infinito abierto y de menos infinito a 0 abierto, la función es continua, porque las polinómicas son continuas, y es derivable. Yo puedo derivar esto y me sale 2x y puedo derivar esto y me sale 1. Luego, en este trozo y en este trozo es continua y derivable, sin ningún problema, porque, repito, es polinómica. ¿Es polinómico este trozo? Luego es continuo y derivable en su trozo, en 0 más infinito. ¿Es polinómico este trozo? Luego es continua y derivable en ese trozo que es de menos infinito a 0. Siempre abierto. ¿Por qué? Porque el 0 es el único punto crítico de esta función definida en dos trozos y el 0 hay que estudiarlo aparte. ¿Qué estudiamos del 0? Pues del 0 tenemos que estudiar tres cosas. Tenemos que estudiar primero si está en el dominio. Segundo, si es continua, utilizando los límites laterales. Y tercero, si es derivable, utilizando las derivadas laterales. ¿Pertenece el 0 al dominio? Pues sí, porque está en el trozo de abajo, en el de la izquierda. Ahora, ¿es continua en 0? Pues vamos a ver los límites. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la f. ¿Cómo calculo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Pues cogiendo el trozo de la derecha, es decir, límite de x cuadrado más 1. Cuando x tiende a 0, pues 0 al cuadrado más 1, 1. Límite por la izquierda, cogiendo el trozo de la izquierda, es decir, el de abajo, x más 1. Límite cuando x tiende a 0 de x más 1, sustituimos el 0 y me queda 1. 1 por la derecha y 1 por la izquierda. ¿Coinciden los límites laterales? Sí. Luego significa que f es continua en x igual a 0. Si es continua en x igual a 0, hay que seguir estudiando porque puede que sea derivable o puede que no. ¿Cómo vamos a estudiar si es derivable o no derivable en 0? Pues con sus derivadas laterales. Entonces, para eso tenéis que hacer lo siguiente. Ya hemos visto
que en los trozos podemos derivar, porque una polinómica se puede derivar y esta polinómica se puede derivar. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Luego la f' en el trozo este de la derecha valdría 2x y la f' en el trozo de la izquierda valdría 1. Es decir, tendría por ahora esto, que la f' es 2x cuando x es mayor que 0 y 1 cuando x es menor que 0. No puedo poner el 0 en la función f' porque todavía no sé si es derivable en el 0. ¿Me entendéis, no? O sea, yo sé que es continua en 0, pero todavía no sé si es derivable en 0, con lo cual yo puedo empezar a definir la derivada del trozo de la derecha y la derivada del trozo de la izquierda, porque ya hemos visto que es continua y derivable, es decir, que puedo derivar los trozos. Lo que no sé si voy a poder derivar en 0. Por eso no puedo meter el 0 en la función derivada hasta que no compruebe si es derivable o no. Entonces voy preparando la función derivada, repito, sin incluir el punto crítico. Bien, ¿cuál es la derivada por la derecha? La f' de 0 más. Pues tengo que coger el trozo de la derecha. ¿Cuál es el trozo de la derecha? El de arriba. Es decir, 2. Tengo que hacer límite cuando x tiende a 0 de 2x. Tengo que hacer f' de 0, pero aquí. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer f', pero aquí abajo. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Bien. ¿Coinciden las derivadas laterales? Pues no, porque por la derecha vale 0 y por la izquierda vale 1. Como las derivadas laterales son distintas, pues entonces concluyo que f no es derivable en x igual a 0. Por lo tanto, la función derivada queda como la teníamos. No puedo meter el 0, ni en este trozo ni en este trozo. Es decir, el dominio es todo R, la función es continua en todo R y es derivable en R menos el 0 y esta es su función derivada. Bien, vamos al segundo ejemplo que he elegido, que es, es este. Bien, muy parecida a la de antes. F de x igual a x más 1 a la derecha del 0 menos x más 1 a la izquierda del 0. Mirad que ahora el 0 no está. ¿Lo veis? Que el 0 no está ni en el trozo de la derecha ni en el trozo de la izquierda. 0 no pertenece al dominio. Si el 0 no pertenece al dominio, ya va a ser discontinua en 0. Y si es discontinua en 0, pues ya no es derivable en 0. Pero bueno, si queremos estudiar qué tipo de discontinuidad es, pues tendríamos que estudiar los límites laterales. Bueno, vamos por partes. De 0 a más infinito está definida como f de x igual a x más 1, función polinómica de primer grado, luego continua y derivable en 0 abierto más infinito. En menos infinito 0 abierto también, la función también es polinómica, luego continua y derivable en menos infinito 0. ¿Cuál es el único punto, repito, que tenemos que estudiar independiente? El crítico, que es el de los saltos, en este caso el 0. ¿Qué pasa en x igual a 0? Pues tendríamos que estudiar primero si pertenece al dominio. ¿Pertenece al dominio? No pertenece al dominio. Si no pertenece al dominio ya no es continua, ya es discontinua en 0. Pero bueno, podéis perder un ratito viendo qué tipo de discontinuidad tenemos. Límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, tendríamos que sustituir en el trozo de la derecha y quedaría 1. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tendríamos que sustituir en el trozo de la izquierda y quedaría 1 también. Con lo cual, los límites laterales coinciden. Sin embargo, el punto no está. Luego esto es una discontinuidad evitable. Si esto hubiese sido distinto, habríamos tenido un salto finito. Pero como es igual y el puntito no está, pues es de los que le falta el puntito, es decir, discontinuidad evitable. El caso es que es discontinua en 0. Si es discontinua en 0, automáticamente deduzco que no es derivable en 0. Entonces, ¿cuál es la función derivada? Pues la función derivada tiene que tener todos los valores
excepto el 0. ¿Cuál es la función derivada? Pues para los mayores que 0 la derivada vale 1 y para los menores que 0 la derivada vale menos 1. Y mi función derivada sería esta. F' de x igual a 1 para los x mayores que 0, menos 1 para los x menores que 0. Y el 0 no puede estar porque no es derivable en 0. Y el último ejemplo que os hago, f de x igual a una función que tiene 4 trozos. El primer trozo de menos infinito a menos 1. El siguiente trozo de menos 1 cerrado a 1 cerrado. El siguiente trozo de 1 a 2 abiertos los dos. Y luego del 2 cerrado al más infinito. Los 3 trozos son polinómicos. Quiere decir que como la función es cuadrática aquí y cuadrática aquí y afín aquí, todas polinómicas, quiere decir que los 4 trozos son continuos y derivables. F es continua y derivable en menos infinito menos 1 abierto, en menos 1 abierto, 1 abierto, todos los intervalos abiertos, en 1 abierto, 2 abierto y en 2 abierto más infinito. En los 4 intervalos abiertos, al ser trozos de polinómicas, podéis asegurar que es continua y derivable. Con lo cual en los abiertos ya vamos a poder derivar. ¿Cuáles son los puntos críticos que tenemos y que hay que estudiar despacito uno a uno? El menos 1, el 1 y el 2. Pues vamos con esos puntos críticos. Con el menos 1, ¿qué hay que estudiar de cada punto? Pues hay que estudiar si pertenece al dominio, si es continua y si es derivable. ¿Pertenece el menos 1 al dominio? Pues sí, porque está en el segundo trozo. Segundo, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Menos 1 por la izquierda, cojo el trozo de la izquierda, x cuadrado menos 1. Por la derecha, el trozo de la derecha, menos x cuadrado más 1. Calculáis estos dos límites y salen 0 y 0. Es decir, que coinciden. Si el punto pertenece al dominio y los límites laterales coinciden, quiere decir que la función es continua en menos 1. Y si es continua en menos 1, tengo que seguir con el estudio, porque al ser continua en menos 1 puede ocurrir que sea derivable o que no lo sea. ¿Cómo voy a comprobar si es derivable o no? Con las derivadas laterales. Y para estudiar las derivadas laterales, vais a tener que ir preparando la función derivada. Porque en este trozo ya puedo derivar, porque he visto que es continua y derivable. En este trozo también, en este trozo también y en este trozo también. ¿Cuál es la derivada del primer trozo? 2x. Del segundo, menos 2x. Del tercero, 2x. Y del cuarto, 1. Es decir, mi función derivada por ahora va a ser esta de aquí. F' de x igual a 2x si x es menor que menos 1. Menos 2x entre menos 1 y 1. 2x entre 1 y 2. Y 1 si x es mayor que 2. No puedo poner los iguales porque de los puntos críticos no sé absolutamente nada. Todavía no sé si voy a poder derivarlos. Luego todavía no sé si van a poder incluirse en la función derivada. Bien, entonces, ¿por qué tengo que ir preparando esto? Para poder estudiar las derivadas laterales. Bueno, hemos quedado en que en el menos 1 me ha salido que la función es continua y estábamos viendo ahora si era derivable en menos 1. Para eso tengo que hacer f' de menos 1 por la izquierda, f' de menos 1 por la derecha. ¿Cómo hago f' de menos 1 por la izquierda? Pues tengo que coger la de la izquierda, 2 por menos 1, 2 por menos 1. F' de menos 1 por la derecha, f' de menos 1 por la derecha, este trozo de aquí, menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 y 2 son distintos, las derivadas laterales son diferentes y no coinciden, luego no es derivable en menos 1, luego el menos 1 no lo puedo incluir en la función derivada. Ahora vamos a estudiar el 1. ¿Pertenece al dominio? Sí, porque está en el segundo trozo. Límite por la izquierda y límite por la derecha, cogemos el trozo de la izquierda y el trozo de la derecha y nos sale 0 y 0, es decir, los límites laterales coinciden. Luego la función es continua también en x igual a 1. Como es continua en 1, tenemos que seguir para ver si es derivable en 1. ¿Cómo? Pues estudiando las derivadas laterales. Derivada de 1 por la izquierda y derivada por la derecha. El 1 por la izquierda, el de menos 2x, es decir, pongo menos 2 por 1. Y por la derecha, 2 por 1.
y me queda menos 2 por la izquierda más 2 por la derecha. Vuelven a ser distintas las derivadas laterales. Si las derivadas laterales son distintas, mi función no es derivable en el 1, con lo cual el 1 tampoco puedo incluirlo en la función derivada. Y ahora el tercer y último punto crítico, el 2. ¿Pertenece al dominio? Sí, pertenece al dominio. ¿Es continua en x igual a 2? Pues vamos a verlo. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, cojo el trozo de la izquierda, sustituyo el 2 y me queda 2 al cuadrado menos 1, que me quedan 3. Y en el de abajo es límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 7 es... Sí. ¿Más 7? Sí. Joder. Pues entonces ya me he confundido. Ah, no. Que no es x cuadrado. X más 7. 2 más 7, que son 9. 9 distinto de 3, es decir, que los límites laterales, por la izquierda y por la derecha, no coinciden, con lo cual f es discontinua en 2, no es continua en 2, tiene un salto finito. Si no es continua en 2, ya no tenemos que seguir estudiando nada, porque al no ser continua tampoco es derivable. Conclusiones. El dominio es todo R, es continua en R menos el 2 y es derivable en R menos el 1, menos 1 y 2. Y esta es su función derivada. Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. Hasta mañana.